En 1965 hubo un álbum que sencillamente cambió las reglas del juego para una de las bandas más grandes de Estados Unidos. A ver, puede que no fuera su mayor éxito de ventas, pero es que sin él, el sonido de la música pop tal y como lo conocemos, pues simplemente no sería el mismo. Hoy vamos a desgranar la historia que hay detrás de The Beach Boys Today. Y bueno, antes de meternos en faena, es de justicia dar un agradecimiento enorme, de corazón, al blog La Playlist del Yello, porque de verdad, toda esta historia, todo lo que vamos a contar, nace de su increíble trabajo. Sin ellos, este análisis no existiría. Hay una frase de Mike Love que, la verdad, lo clava, lo resume a la perfección. Él dijo, el álbum tenía una especie de doble personalidad. Y es que Today es justo eso, un disco partido en dos. Es como si una cara mirara al pasado de la banda y la otra ya estaba mirando a un futuro que nadie se imaginaba. Venga, este es el recorrido que vamos a hacer. Primero, veremos esa doble cara del álbum. Luego, el momento clave, el punto de quiebre. Nos meteremos de lleno en la cara A, que es puro pop, y después en la cara B, mucho más íntima. Descubriremos una joya que anda medio escondida por ahí y acabaremos viendo cómo todo esto nos lleva, como no, a la obra maestra que es Pet Sounds. Pues sí, Today es como un puente perfecto de hecho. La banda estaba dejando atrás los temas de siempre, ya sabéis, el surf, los coches, las chicas, para empezar a explorar un terreno mucho más personal, más profundo. Fue el primer gran paso de Brian Wilson en esa búsqueda de la melodía perfecta que le obsesionó toda su carrera. Pero claro, un cambio así, un salto creativo tan grande, no surge de la nada. Detrás de esta explosión de creatividad hay una crisis. Una crisis personal muy profunda que, paradójicamente, acabó siendo el motor de una revolución musical, en toda regla. Para que nos hagamos una idea de la locura que era aquello, solo hay que ver las fechas. Entre el 62 y el 64 lanzaron 8 discos de estudio, una auténtica barbaridad. A finales del 64, su primera gira por Europa. La presión era, insostenible. Y claro, la cuerda se rompió. El 18 de diciembre, en un avión hacia Houston, todo saltó por los aires. Brian Wilson tuvo un ataque de nervios. Y poco después tomó una decisión que lo cambiaría absolutamente todo. Dejaba las giras, para siempre. Se iba a encerrar en el estudio. El propio Brian Wilson lo contó con una honestidad brutal. Dijo algo como, estaba agotado mental y emocionalmente, porque no paraba de correr de un lado a otro, hasta el punto de que no tenía paz mental. Estas palabras te dan una idea muy clara del estado límite en el que estaba el cerebro creativo de la banda. Y de esa crisis, de ese hasta aquí hemos llegado, nace Today. La primera mitad, la cara A, es como el último gran verano de los Beach Boys. Es la culminación de todo lo que habían sido hasta entonces. Es ese sonido que todo el mundo amaba, sí, pero llevado a otro nivel, pulido hasta brillar. Aquí se ve perfecto, es el día y la noche. Por un lado, la cara A, temazos, energía para bailar, lo que se esperaba de ellos, con un sonido comercial impecable. Y por el otro, la cara B, ahí la cosa cambia radicalmente. Aquí hay inseguridad, orquestas, vulnerabilidad, una experimentación que nadie se esperaba de los chicos de la playa. En esta cara A tenemos unos cañonazos, Canciones como Do You Wanna Dance o Dance, Dance, Dance son pura dinamita. Pero ojo, también está When I Grow Up to Be a Man, donde ya se notaba que las letras empezaban a tener otro peso. Y por supuesto, la primera versión de un clásico, Help Me Rhonda. Y hablando de esa canción, hay una anécdota muy buena. Al Jardín, que la cantaba, recordaba la presión que sintió en el estudio. Decía que era como la noche familiar, con todos mirándole en plan, venga Al, a ver qué haces, o te luces o te hundes. Imaginaos grabar así. ¡Qué agobio! Vale, dejamos el pop y la fiesta. Ahora, le damos la vuelta al vinilo, entramos en la cara B, porque aquí es donde empieza la magia de verdad. Con Brian ya liberado de las giras, el estudio se convierte en su refugio, en su laboratorio personal. Él mismo lo explicó, dijo algo que era una locura para la época. Tenía ideas llegándome a la cabeza todo el tiempo. Muchas tenían que ver con usar los instrumentos como voces y las voces como instrumentos. O sea, ya no se trataba solo de componer canciones, sino de construir paisajes sonoros. Y para construir esos paisajes, ¿qué hizo? Pues sacar toda la artillería. De repente en un disco de los Beach Boys te encontrabas con clavicordios, trompas, oboes, violonchelos. Era como si el pop se hubiera puesto de repente un smoking, una pequeña orquesta al servicio de las canciones. Y lo más alucinante es que toda esa complejidad, toda esa orquesta, estaba en su cabeza. Glen Campbell, que tocó la guitarra en el disco, dijo algo increíble. Podía oír 10 partes, creo, a la vez en su cabeza. Es una sinfonía. Olvidémonos del rock and roll de 3 acordes. Esto era otra liga. Y si tenemos que elegir una sola canción que resuma todo este experimento, toda esta nueva etapa,
tiene que ser la última, la joya escondida que cierra el álbum, In the Back of My Mind. Vamos a analizarla un poco. A ver, tenemos que ponernos en situación. Estamos en 1965 y de repente suena esta canción. Los críticos de la época se quedaron locos. La describieron como inquietante, como la antítesis de cualquier fórmula comercial. Es que era eso, era darle una patada a la fórmula del éxito. Es que rompía todas las reglas. Para empezar, la voz. Canta Dennis Wilson y lo hace de una forma súper frágil, casi rota y sin los coros típicos de la banda, nada. Luego, la música. Los arreglos son rarísimos, disonantes, con unas cuerdas y un oboe que te crean una sensación de desasosiego total. Y ya el final es de genio. La canción no acaba, se cae a trozos. Los instrumentos se van cada uno por su lado, como si la propia música reflejara la ansiedad de la letra. Brutal. Y claro, todo esto, toda esta locura de experimentar con sonidos, de retorcer las estructuras, no era por casualidad, no era un capricho. En realidad, era el ensayo general para la obra maestra que estaba a la vuelta de la esquina. La conexión es clarísima. El primer escalón es The Beach Boys Today. Aquí es donde Brian Wilson encuentra su nueva forma de expresarse, mezclando sentimientos muy complicados con una producción que no se había oído nunca. Y el siguiente escalón, por supuesto, es Pet Sounds, la obra cumbre que coge todo lo que probó en Today y lo eleva sencillamente a la perfección. Así que al final nos queda una pregunta en el aire, ¿no? Si Today fue el laboratorio, el borrador necesario para que pudiera existir Pet Sounds, ¿no lo convierte eso en el disco más importante y a la vez el más injustamente olvidado de toda su carrera? Ahí lo dejo. Y con esa reflexión en el aire, lo dejamos por hoy. Si esta historia ha despertado la curiosidad, de verdad, hay que pasarse por el sitio del que ha salido todo esto. El blog La Playlist del Yello. Es una auténtica maravilla para descubrir música e historias tan fascinantes como esta. Un trabajo increíble.